gracias, Señor, porque ya pudimos alabarte, ya pudimos exaltarte, ya pudimos glorificarte, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, y es lo que tu palabra nos enseña, Dios. Que entremos por tus puertas con acción de gracias. Y tú eres, Dios, Señor, la razón por la cual nos congregamos entre semana, porque queremos adorarte, queremos aprender más de ti, queremos aprender más de tu palabra, y por eso te pedimos tu ayuda en esta noche, Padre Dios, en el nombre de Jesús, para que seas tú ayudándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, ayudándonos a atesorar esta palabra en nuestro corazón, Dios, y de igual forma, Dios, que podamos aprender, atesorarlo y ponerlo en práctica, porque, Señor, dice tu palabra que no debemos ser oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y de igual forma, Dios, te pedimos, Padre Santo, que seas tú ayudándonos a entender por medio de tu Espíritu. Danos gracia, Dios, danos gracia, de igual forma a mí dame gracia para poder comunicar tu palabra. Ayúdame, Dios, de la misma forma para que mis hermanos también puedan aprender, y de igual forma, amado Dios, te pedimos a ti, Señor, sabiendo, Dios, que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás presente, Padre, y nosotros creemos eso, y esa es nuestra fe, y te pedimos en esta noche, Dios, que tú, Señor, pongas ángeles alrededor de nosotros, que nos cuides, Señor, que nos guardes, que nos protejas y nos libres del mal, y que nos permita, Señor Dios mío, descansar, reposar en ti y poder concentrarnos en tu palabra, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Abran sus Biblias, ya estamos ahí, segunda de Juan. Vamos a volver a tomar lectura. Ahora solamente vamos a leer del 1 al 3, porque es aquí donde vamos a estar desarrollando el tema de esta noche. Y igual a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook y en Spotify, Dios los bendiga. Saludos desde aquí de Denver, Colorado, Iglesia Vástago. Les damos la bienvenida a todos ustedes también, porque hay personas incluso en México que nos escuchan. Muy bien, vamos a tomar lectura. Amén. Amén. Dice la Biblia: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. Entonces, fíjense, aquí ya en estos 3 versículos hemos visto, si alguien lo subrayó durante la semana cuando estaba leyéndolo, la palabra verdad. Entonces vemos versículo 1 una vez, versículo 2 2 veces, y aquí nos volvemos a ver el versículo 3, o sea, ya llevamos 3 veces mencionado la verdad. Entonces, todo esto lo vamos a ir relacionando, porque es importantísimo que nosotros conocemos la verdad, caminamos en verdad y conocemos quién es la verdad. Es lo importantísimo. Entonces, si vamos poniendo eslabón por eslabón, cómo se va conectando cada palabra que está en la palabra del Señor, le vamos a encontrar sentido. La semana pasada veíamos y estudiábamos qué es un anciano y por qué el apóstol Juan se presenta a la iglesia como un anciano. Ya abundamos bastante respecto de ello. Si en dado caso quisieras volver a refrescarte la memoria, pues chécalo ahí en las redes para que te pongas otra vez, como quien dice, al corriente. Entonces, vimos esta parte y te está diciendo el anciano, y el anciano o un presbúteros, lo que te compartía, como se dice en griego, es un líder pastor que supervisa. Este es el propósito del pastor, este es el propósito del presbúteros, este es el propósito del anciano, que es ser el que supervisa, el que protege, el que disciplina, el que instruye y dirige a los creyentes. Por eso Pablo en la carta de Tito, dale ahí a la izquierda, a Tito, capítulo 1, versículo 5, está entre los Timoteos, son vecinos, son cartas pastorales, ¿sí? Así se le conoce como cartas pastorales. Voy a trabajar en una hoja, se las voy a compartir a todos, para que sepan los libros de la Biblia en sus diferentes descripciones, como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, luego siguen los libros históricos, y luego los libros poéticos sapiensales, y así para que lo sepan identificar. Se las voy a elaborar y se las voy a compartir a todos ustedes. Fíjate cómo dice aquí en Tito 1, versículos 5 al 9. Vamos para allá. Le dice Pablo a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses a lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí nos está dando en Tito varias cosas importantes que son cualidades que Dios busca en un anciano, en un pastor. Y aquí no voy a entrar en detalle con cada una de ellas porque esto ya es otro tema, pero si quieres aprender un poco más, empieza a buscar el significado y qué es lo que le está dando a entender. Fíjate, le está diciendo marido de una sola mujer. O sea, que no tenga dos, o que no tenga tres, y el que va a ser el líder, o sea, de una sola. Que no sea amante del dinero. O sea, te das cuenta de todos los requisitos y muchas personas voltean, no, es que está muy difícil, está muy complicado. Pero no, hay hombres íntegros, hombres de Dios, que llenan estos requisitos. No a la perfección, porque dice, cuando dice que dice irreprensible, o sea, que no tenga algo de que se le acuse. Vamos a suponer, ¿no? Que sabes que hay un rumor que dicen que tú te robaste y estafaste. Estás haciendo negocios ilícitos con el dinero, etcétera, ¿no? Eso ya es algo que ya tiene algo que se le acuse. Ya no es irreprensible, o sea, tiene que haber una corrección, porque este es el trabajo del anciano. Y por eso aquí, retomando la idea que está diciendo el anciano a la señora, es el cuidado especial del supervisor sobre la iglesia. Los pastores somos estas personas que supervisamos, que protegemos, que traemos disciplina, que traemos instrucción a los creyentes y se les da dirección. Fíjate, ¿sí? A veces, y fíjense, ahorita nosotros aquí como familia, como iglesia, somos un pequeño rebaño. Somos un pequeño rebaño. Y esto es lo maravilloso. Yo en la naturaleza veo, y cada vez que hablo con mis tíos allá en México, en Oaxaca, nos platican, no, que ya tuvieron más borreguitos. ¿Y cómo es que automáticamente, si hace no sé cuánto tiempo hablamos y ahora ya hay más? Y mi tío tiene mucho eso. Mi tío, ahora sí que él es un pastor, ¿verdad? Literalmente él sí es un pastor, tiene su rebaño, sale al campo, los lleva ahí al campo, a los pastos, les busca los pastos para que coman, se los lleva al río a tomar agua. O sea, y mi tío me platica, y yo porque de pequeño viví un poco de eso allá en Oaxaca, lo que es el pararte temprano, juntar los borregos, que los borregos te vayan guiando. Yo veo a mi tío y va bien calmado, tranquilo, dirigiendo el rebaño, como si nada, ¿no? Ese es su trabajo en lo natural, ¿no? Entonces, fíjate, dentro de la iglesia nosotros, los pastores también, como ahorita que estamos aquí, somos un puño, somos pocos hermanos que nos reunimos los miércoles, pero los estoy identificando, los voy conociendo, voy sabiendo de ustedes, y de ahí al rato van a salir más ovejas, van a llegar más ovejas. Dios va a traer esa reproducción porque eso es muy natural dentro de una iglesia sana. Por eso somos una iglesia que tratamos de cuidar, ¿no? Ahorita estamos en este punto. Entonces, el propósito, y te voy a hablar un poquito de esto para introducirte a lo que es cuando le está hablando a la señora elegida. Esto es importantísimo. Porque como iglesia, tú, yo somos la iglesia, hemos sido elegidos. Por eso dice en la Biblia, fueron muchos los llamados, pocos los escogidos. Dios llama a todos, pero no todos atienden al llamado, no todos quieren venir a la iglesia, no todos quieren aprender de Dios ni su palabra. Pero hay otros que decimos, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, yo sí quiero, yo necesito, yo anhelo, ese es mi deseo, ¿verdad? Porque aprendemos y tenemos una relación con Dios. No, con esto no quiero decir que los demás hermanos no la tengan. Simplemente que cada quien va teniendo su relación con el Señor conforme va teniendo comunión y intimidad con Él. ¿Sí? Otros sí tienen una relación con el Señor, pero no le echan ganitas. Y otros, pues el Señor solamente sabe y conoce, ¿no?
Entonces, el propósito, y por eso le está diciendo, es el proteger el rebaño. Proteger el rebaño. Entonces, fíjate, esto es un trabajo muy importante de los ancianos del Nuevo Testamento, que es proteger la iglesia local de los falsos maestros. Entonces, retengamos la idea, falsos maestros, el anciano, o sea, el que protege, el que cuida, en este caso, retomando la ilustración que les comentaba a mi tío, él a veces me ha dicho que ha matado coyotes, ha matado víboras, se las encuentra en el camino. Incluso nos dice, el otro día se nos escapó el coyote, por poco le daba con el rifle. O sea, ¿qué nos da a entender? Va en una manera pacífica, pero también va checando, vigilando, cuidando las ovejas, e incluso hasta donde van pisando. Eso es en la naturaleza. Y mi tío me dice, no, y tengo varios cueros de víboras que he matado. ¿No? Y le saca los colmillos a los coyotes y ahí tienen los colmillos. Y bueno, unas cosas, ¿verdad? Ahí de rancho, de pueblo. Que aquí lo vemos en la Biblia. Por eso, fíjate, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos 20, dale a la izquierda de donde estamos de Juan, o si estabas en Tito. Hechos 20, versículo 17. Vamos a leerlo. Y vamos a leer el versículo 17 donde le está diciendo, lo leo, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hay un llamado. ¿Quién está haciendo aquí el llamado? Pablo. Hace un llamado a quienes, a los pastores, a los líderes, a los encargados de proteger el rebaño. ¿Sí? Fíjate, vamos a leer ahora versículo 28 al 31 de ese mismo capítulo. Hechos 20, 28 al 31. Dice la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual está, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Quítale los efectos, por favor. Fíjate, lo vuelvo a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ha puesto por obispos, presbiteros. ¿Ok? Los ha puesto, ¿quién los puso? El Espíritu Santo. ¿De quién viene el llamado? De Dios. ¿Ves? Es importante. Por eso el apóstol Juan se está presentando como el anciano. Ahorita te estoy trayendo como que en ese puentecito para introducirte por qué se le está diciendo a los ancianos el cuidado que tienen, que deben de tener o que debemos de tener por la iglesia. Veamos, vuelvo a leerlo. Por tanto, ya vemos que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia, les dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea, cuídate de ti mismo, ¿ves? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, chécate, el llamado que tenemos nosotros los pastores para cuidar a la iglesia, porque esta iglesia fue comprada con la preciosa sangre de Jesús. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los pastores? Por eso dice, quien el Espíritu Santo los puso. En este caso a mí Dios me puso, yo no me puse solo, ni yo andaba recolectando votos para que votaran por mí, como en una ocasión, en una iglesia de las que me congregué, hicieron como que ese tipo de encuesta, ¿a quién mirarías que podría ser un futuro pastor? Y entre esas, pues varios pusieron mi nombre. Y yo así como que, así como que yo no quería eso, porque ¿por qué yo? ¿No? O sea, no quiero, ¿para qué? Porque luego eso da a que haya competencia. ¿Me entienden? O sea, no es que yo en ese momento dijeran, hermanitos, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuántos consejos le he dado yo?
Siempre que algo, ahí está el Vic, vote por mí. No, qué puesto, imagínate, no, para nada. Vote por mí, no, no inventes, no, no, porque el llamado viene de Dios. Entonces las personas que se dicen, no, pues ahora amanecí, me siento pastor, ¿no? Llámeme pastor, yo soy pastor de la iglesia. No, porque imagínate, aquí estamos viendo que es un trabajo arduo, una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad, pero fíjate, el cual él ganó por su propia sangre. ¡Qué tremendo! O sea, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es de Jesucristo. Él la ganó con su sangre. Por eso es que el apóstol, chécate, retomemos la idea. Por eso el apóstol Juan está diciendo, el anciano a la señora y a sus hijos. O sea, a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban estos gnósticos y ellos torcieron las doctrinas. Imagínate, una cómo torcieron la doctrina es de que decían que Jesús era uno y el Cristo era otro. Entonces cuando estaba Jesús en la cruz y murió en la cruz, el Cristo se alejó de él. O sea, esto era torcer totalmente la enseñanza. Recuerda, los hermanos de aquel tiempo no tenían la Biblia como tú y como yo. Esto me llena. Porque fíjate, ellos no tenían la Biblia como tú y como yo, pero ¿sabes qué? Ellos tenían lo mismo que tú y yo tenemos. ¿Sabes qué es? La unción del Santo, el Espíritu Santo. Todo el que ha nacido de nuevo ya tiene la unción del Santo. No necesitamos una doble, triple unción, para que no vayan a decir al rato, hey Vic, ¿me das tu saquito para dar doble unción? No, ya la tienes. Ya la tienes. Entonces ellos tenían el Espíritu Santo y por eso ejercitaban los dones. ¿Y cuál era uno de ellos? El don de discernimiento de espíritus. Por eso en primera de Juan le está diciendo, ponlos a prueba. Pon atención. Escucha. Échate a andar el don de discernimiento. Desafortunadamente muchos ahora sí, con el perdón de la palabra, están en la baba. Y hasta allá en México, cuando estábamos en la primaria, luego jugábamos bolsitas para la baba, lleve sus bolsitas. ¿Ah? Así jugábamos de niños nosotros. Desafortunadamente a la gente a veces hay que pasarle las bolsitas para la baba porque están dormidos. Están dormidos. ¿Por qué? Por falsos maestros. ¿Sí? Por eso le está diciendo, la iglesia es preciosa, Jesús la ganó por su propia sangre. ¿De qué manera? Que lo crucificaron. Fíjate, le traspasaron el costado, le llegaron hasta el corazón. Imagínate, al grado que le salió sangre y agua. O sea, le destrozaron su corazón. Tenemos una grande responsabilidad. Ahora, poniéndolo en la familia, como padre de familia, tienes una grande responsabilidad. Porque tienes que cuidar a tu esposa, como Cristo amó la iglesia. Y tienes que cuidar a tus hijos, porque también son parte de la iglesia. Tal vez no eres pastor, en este punto, en la posición como yo, pero eres sacerdote, eres pastor en tu casa. Tienes que cuidar tu rebaño. Tienes que checar, tienes que cuidar. ¿Cómo vas a hacerle? Pues tienes que darte tus vueltas entre el corral. A lo mejor te vas a encontrar ahí por ahí cositas no agradables. Órale, quítalas de aquí. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué tremendo es esto.
Fíjate, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso dice que muchos serán engañados. También los discípulos. Qué tremendo. Posiblemente hay una persona genuina que en verdad ama a Dios, pero que ha escuchado un falso y se lo ha llevado a la corriente. Porque esa es la naturaleza de las ovejas, ¿sí? Necesitan un pastor. Qué tremendo, ¿ah? Necesitamos un pastor que nos guíe, que nos cuide, que nos lleve. Entonces, el anciano, y este es el propósito del apóstol Juan, que le está diciendo, el anciano, o sea, yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad, yo fui puesto por Dios para cuidar de ustedes. Yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad para cuidar de las iglesias. Esto es algo bonito, ¿no? Esto es algo hermoso. Pero entonces, por ejemplo, fíjate, ahorita aquí, ¿no? Con nosotros en la iglesia donde nos congregamos, hay un pastor aparte de mí, el pastor Daniel, el pastor de Corea. Estamos construyendo una amistad. Si yo necesito algo, estoy seguro que puedo contar con él, y de igual forma, si él necesita algo, él puede contar conmigo. Ya hay esa intimidad, ya hay esa amistad, ya hay ese cuidado del uno del otro, ¿no? El sábado pasado que estuvimos trabajando, nos invitó a comer, nos hizo comida estilo coreano, estábamos platicando, conviviendo, ahora sí que compartiendo el pan, de una manera en hermandad, en unión. Él bajo el orden de sumisión que él tiene, y nosotros de este lado de la misma forma. Entonces ahí hay un compañerismo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es esto. Sí, nos habla y eso. Entonces los ancianos, y este es el propósito de ellos, cuidar la enseñanza, cuidar la doctrina. Todo esto está a través de la Biblia. Ya no voy a abundar más de ello porque te estoy hablando, ahora sí que te estoy dando un poquito, unos previews nada más de lo que es, porque este tema de los ancianos, híjole, tiene mucho de dónde sacar. Esto ya es, y vamos a ponerlo, no es como pasar del ABC a meternos a álgebra, por así decirlo, ¿no? De tema a otro tema. Fíjate, entonces el propósito es proteger al rebaño, y este trabajo implica cuidar a las ovejas perdidas, a las descarriadas, ¿sí? O sea, y en este caso, ustedes aquí, entre nosotros, yo los tengo que cuidar a ustedes. Tal vez no les hablo diario, o tal vez no les hablo una vez a la semana. A veces los dejo, ¿verdad? Digo, qué bueno. El otro día me preguntaba una persona, y decía, no, es que pienso que tú estás muy ocupado, que esto, que el otro, que los hermanos. Le digo, no, para nada. Mi trabajo es guiarlos a Cristo, que se parezcan a Cristo y que dependan de Cristo, porque yo no soy Dios. Yo no tengo todas las respuestas a tus interrogantes, a tus preguntas, no. Pero Dios me puso a cargo de tu vida espiritual, y cuando a veces de repente llega a suceder que Dios me trae a la mente, la otra vez me pasó que me paré como a las 5 de la mañana y me paré con una familia en especial. Me puse a orar. No, Señor, yo te pido que los ayudes, que los bendigas, yo no sé. Ya, amén. Thank you, Jesus. Y ya me volví a dormir. Ese es mi trabajo. Si te llamo de repente es porque para saber cómo estás, cualquier cosa, una oración, etcétera. ¿Me entiendes? Porque ese es mi trabajo. Entonces, cuidar a las descarriadas, a las perdidas, ¿sí? Y ustedes aquí son mi rebaño. Yo no me preocupo por el rebaño de alguien más porque ahí hay otro encargado. Yo me preocupo de los que tengo aquí. Ya con ustedes es bastante chamba. Pero me gozo, me alegro, ¿me entiendes? Entonces ese es nuestro trabajo, proteger al rebaño. Y esto también va a veces a darte una palabra de ánimo, y de repente también llamarte la atención, jalarte la orejita. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? ¿No? O sea, por favor, ¿en qué te puedo ayudar? No estoy enojado, pero vamos a ver cómo trabajamos. Este es nuestro trabajo. Entonces, es importantísimo nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos lo que está pasando entre nosotros, y por eso es el propósito del apóstol Juan escribirle a la iglesia. ¿Para qué? Para cuidarla.
¿sí? Entonces, fíjate, hay una historia del apóstol Juan. Estoy hablando un poquito ya brevemente de esto, ya para cerrar este punto y ahora sí seguir avanzando. Hay varias historias de discípulos del apóstol Juan, ¿sí? Que hay un libro que se llama En busca de los apóstoles, por si te llama la atención y quieres saber un poquito más sobre ello. Ahí te va narrando un poquito de la historia de los apóstoles, cómo murieron, qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, yo cuando una vez leí de ¿cómo se llama? El que se le conoce el ver para creer, Tomás, Santo Tomás, el de ver para creer, el de la serie Ver para creer. Tomás murió, creo, en la India, si no me equivoco. Ahí murió como mártir. Allá en la India tienen un monumento a Santo Tomás, porque dicen aquí murió el apóstol Tomás. El apóstol Tomás que dijo, si no veo, no creo. Necesito tocarlo. Y Jesucristo se le apareció. Dijo, a ver, Tomásito, tócale. Mira, soy de veras. Ah, Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No? Entonces, estos apóstoles están ahí. Entonces, las historias quedaron registradas, algunos de ellos. No está en la Biblia, lo que te estoy tratando de decir. No quiero de esto que te voy a dar estos ejemplos, como eso simplemente es una ilustración, nada más. Podría haber sido sí, podría haber sido no, pero es una historia, ¿sí? Que narran los que fueron discípulos del apóstol Juan. Entre ellos es uno que se llama Clemente y narra esta historia. Después de la muerte de un tirano, el apóstol, el tirano que lo había encarcelado, él regresó a la isla de Patmos, a Éfeso. Y también fue, y al ser llamado a las regiones vecinas de los gentiles en algunos lugares para designar a obispos, en otras para establecer iglesias completamente nuevas, y en otras para afirmar el ministerio a aquellos que habían sido señalados por el Espíritu Santo. Entonces, él en ese momento, al ver un joven de fina estatura, de rostro agraciado y de mente alerta, dice, a te encomiendo con toda sinceridad y en presencia de la iglesia en Cristo. Se encontró un joven, dijo, este joven tiene potencial, y ahí le dice al obispo. El obispo lo recibió y prometió lo solicitado del apóstol Juan. Y repitió y testificó en el mismo sentido, y luego él regresó a Éfeso. Entonces, encuentra un joven, se lo encarga al pastor de la iglesia. ¿Pero qué pasó? Que este joven se empezó a juntar con personas totalmente ajenas a la iglesia. Y estas personas eran ociosas y eran bandidos, ¿sí? Entonces, lo empezaron a alejar y lo indujeron a cosas perversas, a robar, a asesinar, etc. Se juntó con bandidos. Se lo habían encargado al obispo, al pastor de esa iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Que ellos iban de noche, saqueaban y se empezaron a agarrar fama. O sea, para que nos ilustremos, un hermano que se le encargó a la iglesia, pero que se salió del camino y empezó a hacer cosas malas. ¿Ok? Esta es la historia. Bueno, el apóstol Juan, al escuchar esto, cuando va otra vez de regreso, al escucharlo, pues desgarra sus vestiduras. Y mientras se golpeaba la cabeza con grandes lamentos, dijo, dejé el alma de un hermano a cargo de un excelente cuidador, pero ahora prepárenme un caballo y que alguien me guíe. Ya está viejito. Así que se alejó de la iglesia, cabalgando, y al llegar a la región fue tomado prisionero por el vigía de la banda. O sea, imagínate, en aquel tiempo, zonas rurales, campo, y están ahí los bandidos, lo capturan. Luego dice, apartó de sí sus armas, entonces temblando se lamentó amargamente. ¿Por qué? Porque el bandido lo lleva a donde estaba el jefe de la banda. Y entonces, el momento que lo ve el jefe de la banda, se pone a temblar, se lamenta amargamente, y en eso abraza al anciano, suplicando por sí mismo con sollozos cuanto podía, como si se bautizara por segunda vez en sus propias lágrimas. O sea, estaba arrepentido. ¿Y quién era el jefe de la banda? El muchacho que había sido encargado al pastor, al obispo. Ve al anciano, se pone totalmente, se quiebra, ¿sí? Entonces, el apóstol, ¿sí? En ese momento, se comprometía y le aseguraba solamente que había encontrado el perdón para él en las manos de Cristo.
por medio de sus oraciones, y oraba postrado de rodillas y le besaban su mano derecha con limpia y de toda quietud, y lo condujo de regreso a la iglesia. Va a buscar al perdido, el apóstol Juan. Esta persona dejó este escrito y está más largo, simplemente lo resumí poquito. Este Clemente narra esta historia del apóstol Juan, ya viejito. Oye, si te lo encargué, ¿dónde está? Agárrenme el caballo, sí, vámonos en el caballo. Alguien lléveme. No me importa, pero es que, híjole, allá están los bandidos. Vamos. Lo agarran, lo capturan, llévame con tu jefe. Ya lo llevan y ahí lo ve el bandido y era el muchacho que lo había dejado encargado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice Santiago, que salvó un alma que estaba perdida y Dios le perdonó multitud de pecados. ¿Sí? O sea, esto es una historia nada más que quedó registrada. Entonces, fíjate cómo es esto. Otra persona que dejó un escrito que se llama Jerónimo también comparte otra tradición acerca de Juan. Dice que cuando Juan ya era de edad muy avanzada, sus discípulos, fíjate cómo lo describen, lo llevaban en los brazos a la iglesia. O sea, ya lo llevaban, en ese tiempo no había sillita de ruedas, pero así llevaban al apóstol, lo cargaban para llevarlo a la iglesia. En esos encuentros, fíjate, ellos cuentan que no decía otra cosa que, hijitos, ámense unos a otros. Y pues tú sabes, ¿no? Después de tanto tiempo los discípulos se cansaron de escuchar siempre las mismas palabras y le preguntaron, maestro, ¿por qué siempre repites esto? A lo cual él respondió, fue el mandamiento del Señor y haciendo solo esto es suficiente. Entonces te puedes imaginar esos viejitos, esos ancianos que te repiten las mismas cosas y a veces como jóvenes te hartas de escuchar lo mismo, pero su mensaje es poderoso. Bueno, aquí se describe esta escena. Hijitos, ámense los unos a los otros. Primera de Juan nos habla todo de eso. Entonces dice la historia que el apóstol ya de viejito lo cargaban, lo llevaban a la iglesia, pero imagínate, el chavo o los muchachos que lo cargaban, hijitos, ámense los unos a los otros, ¿no? Ay, otra vez lo mismo, ¿no? Pero ese es el mensaje de la Biblia, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, fíjate, estas solamente son unas historias que están ahí en la historia. Entonces, esto es para nuestra enseñanza de que, bien, imagínate, si el apóstol Juan, ahora entrando en la escena de la carta, les está hablando y les está diciendo a la iglesia de una manera, está usando de una forma metafórica a la señora y a sus hijos. Entonces, si enlazamos todo esto, empieza a cobrar sentido la carta, ¿verdad? Alguien que se preocupa, alguien que ama a la iglesia, porque sabe que la iglesia fue comprada con un precioso precio, que fue la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia necesita ese cuidado, ¿sí? Ese cuidado. Entonces, es tremendo esto, porque les está diciendo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad. O sea, iglesia, los amo. Iglesia, me preocupo por ustedes. Iglesia, ustedes fueron comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Iglesia, imagínate, ¿no? O sea, esto te llena, te tiene que llenar de gozo en tu corazón. ¿Sí? Yo cuando iniciaba en la iglesia, cuando inicié en el cristianismo, en la iglesia que me congregaba, está en Lytton la iglesia, aún continúa la iglesia, se llama el Tabernáculo de la Palabra Viva, allá en Lytton. Y el pastor allá se llamaba Jeff, un pastor alto, americano, tan amable, de un buen corazón. Y pues yo, imagínate, recién convertido, tenían Biblias de esas de blanco y negro en copia de papelito delgadito. Y yo un día les digo, oye, ¿me regalan una Biblia? Me dice, sí, llévatela. Y yo bien contento empezaba a comerme mi primer Biblia, ¿no? Y el pastor daba el estudio en ese tiempo. Y siempre me miraba que llegaba y estaba yo ahí buscándole y para allá y para acá. Y un día de la nada, que llega y me dice, ¿quieres una Biblia, hijo?
Digo, sí, ok, te voy a comprar una Biblia. Está bien, gracias. Llegó el día que me entregara mi Biblia. Yo dije, para que yo me compre una Biblia de estas está en chino. O sea, me dio una Biblia de las buenas, no creas que de las baratitas. Y me abrazó y me bendijo. Wow, Dios lo bendijo a este hermano. Si estuviera hoy en la actualidad vivo, se gozaría también. Soy parte de su fruto. Y Él sembró en mí ese recuerdo, Él sembró en mí el amor. Cada vez que lo mirabas, ahí estaba el pastor. Aún cuando le pegó el cáncer, creo que fue cáncer de colon, no recuerdo. Así llegaba a predicar a la iglesia. Y aún hasta sus últimos días estaba a la puerta en su sillita de ruedas esperando a los hermanos. Mis respetos para el pastor Jeff. Por eso cuando nos enfermábamos nosotros y que, ay, no, es que estoy malo, que me duele la cabeza. El ejemplo del pastor Jeff. No importa, allá el Señor me sana, allá el Señor me cura. Y si no, se me olvida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me puso el ejemplo. Y con una enfermedad, hasta sus últimos días, ahí estuvo el pastor. Lo subían al púlpito, estaba en su sillita de ruedas, ahí predicando. Porque sabía el llamado que había tenido de Dios, de predicarle a su iglesia. Y a nosotros nos bendijo, porque siempre había cafecito. Todos los miércoles no podía faltar el cafecito en la iglesia y el pancito. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso es esto. El pastor, en este caso el pastor Jeff, bendijo mi vida y ahora yo aprendí de él, ¿no? Entonces, qué hermoso es esto. Hay una tradición muy fuerte de que Juan vivió hasta el reinado de Nerva 68 años después de la resurrección de Jesús. 68 años después de la resurrección de Jesús. Por eso, él era el más chavito de los 12 apóstoles, el más joven. Pedro le preguntó, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y qué a ti qué? O sea, ¿qué ti? Tú vas a morir de esa forma, Pedro, déjalo él. Dios sabía, Jesús sabía, él tenía su propósito. Entonces, Clemente de Alejandría escribe que durante sus días finales Juan designó obispos en la nueva comunidad cristiana. E Ireneo escribe que fue Policarpo y que Papías eran discípulos de Juan. Cuando tú te pones a leer la historia, fíjate, o sea, se va pasando la estafeta, se va pasando la antorcha. Pablo, Timoteo. Timoteo muere. El último de los apóstoles está en la isla de Patmos. Sale libre de la isla de Patmos. Ya está anciano, ya está mayor de edad. Ahora el apóstol Juan toma la batuta, toma la estafeta, continúa. Y después, pues ya falleció de viejito. Y en eso dejó a Policarpo. Y así se sigue. Por eso es que hasta los días de hoy tenemos la Biblia nosotros, por esos hombres de Dios. Entonces, viendo esta parte, y entramos del versículo que le dice, a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, viendo esta parte que acabamos de ver, entendemos que amar es estar en la verdad. Estar en la verdad. Y es aquí donde vamos a entrar al siguiente punto. Amar es estar en la verdad. ¿Por qué? Porque Juan mismo testificó lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida, respecto a Cristo, respecto a Jesucristo. Él es la verdad. Amar es estar en la verdad. Qué hermoso es todo esto. Por eso está diciéndole a la señora elegida y a sus hijos. Entonces aquí estamos viendo esta parte donde la persona que se le está escribiendo se le identifica como la señora escogida y a sus hijos, o sea, la elegida. Y esto también puede referirse pues, a la iglesia local, a los miembros, pero también de una manera universal. O sea, fíjate, como ahorita los muchachos que estaban aquí con nosotros, ellos son misioneros coreanos. Y ahorita se van a ir a otra isla, no recuerdo dónde iban a ir de misioneros. Estuvimos aquí platicando, conviviendo el sábado, nos conocimos un poquito, me dice el muchacho que apenas habla puro coreano, poquito inglés,
y me dice, a ver cuándo me visitas en Corea, ¿no? Y digo, a ver cuándo. ¿No? Pero ahí se ve que tengo unos hermanos que creemos en el mismo Señor, que son, o sea, imagínate, si nos ponen al lado no nos parecemos, pero somos hijos de Dios, porque nuestra fe está en Cristo. Amamos a Cristo y ellos alegremente sirven a Cristo, al igual que nosotros. Entonces, de una manera universal está la iglesia en los hermanos de Corea, nosotros los mexicanos de este lado, los anglosajones, etcétera. Hay una iglesia en todas partes, ¿sí? Y está refiriéndose también a sus hijos y le está diciendo señora escogida. O sea, que es un término de respeto, es un término de cariño, es un término de privilegio y protección. Entonces, ya una vez que vimos la descripción de un anciano, vamos a ver por qué el anciano se dirige a la señora elegida. Vamos a Efesios, dale la vuelta, si estás en Juan, a la izquierda, para que no te vayas hasta los evangelios, está delante de Corintios, para que no te vayas tan lejos, ¿sí? Efesios capítulo 1, vamos para allá. Efesios 1, vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Efesios 1, del 1 al 10. Y es aquí, hermano, donde haz esto, haz lo propio. A la señora elegida. Tú y yo, como iglesia Vástago, también somos la señora elegida. Somos la iglesia elegida. Valemos la sangre de Cristo. Cristo Jesús nos compró con su preciosa sangre. Él nos roció con su preciosa sangre. Estamos rociados con la sangre de Jesús. Y por la sangre de Jesús vencemos. Fíjate lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que fíjate, vamos a leer, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pon atención, fíjate. Dice, toda bendición espiritual. Somos ricos en Cristo, espiritualmente hablando, ¿sí? Dice, y pon atención en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que seamos santos y sin mancha. Él nos eligió. Oye, esto tiene que darte una alegría en tu corazón. Porque Dios, fíjate, te echó el ojo. Aún antes de que existieras. Yo cada vez que me pongo a pensar esto, se me funde el cerebelo. Ay, y me regreso a los que conozco, mis abuelos. Mi abuelito se casó con mi abuelita. Y pues obvio, ¿no? Y de ahí mi papá, mi mamá. Y de ahí salí yo. O sea que, ¡qué bendición! Porque Dios ya me tenía para sus propósitos. Pero no nomás a mí, a ti también. Y tú estás respondiendo a su llamado, porque yo no te estoy obligando. Yo no obligo a nadie, ¿me entiendes? Entonces le está diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia.
Wow. Alabanza, alabanza de la gloria de su gracia. Wow. Entonces imagínate, esto me hace pensar bastante, porque está un personaje que dice, no recuerdo si era un ciego, no recuerdo quién era, pero dice, va caminando por la calle y Jesús hizo un milagro, no recuerdo, está en Juan, a lo mejor alguien ahorita que describe la escena lo dice, va caminando y toda la gente se le queda viendo así y empiezan a murmurar, es él, y otros, no, no es él, no, y otros, no, a él se parece, y él empieza a escuchar la murmuración y él dice, soy yo. O sea, sí, yo era ese, pero mira, soy nueva criatura. Entonces toda la gente alrededor, unos dieron gloria a Dios, como aquel cojo que estaba en el templo de la Hermosa. Estaba cojo de nacimiento y en eso oran por él, brinca de alegría y está cantando alabanzas al Señor y todos, oye, pues si era el cojo, no, pues oye, gloria a Dios, lo sanó, para alabanza de la gloria de su gracia. Ay, 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 gracias Jesús, gracias porque me elegiste, soy tu iglesia, soy tu hijo, me compraste con tu sangre, soy tuyo. Si lo crees, gózate, ¿sí? Dice, en quien tenemos, este es el propósito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Uf, uf. Gracias Jesús, porque tú perdonaste mis pecados. Ay, gracias Jesús. Gracias Padre, porque lo que me condenaba ya no me condena. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Fíjate, le dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea, Dios nos eligió, este es el propósito, Dios te escogió, tú eres elegido de Dios, este es el propósito, cuidarte, porque Dios te ama, ¿sí? Porque Dios te llama. Entonces, todo esto es maravilloso, porque esto nos habla del amor de Dios que tiene por nosotros. Por eso el apóstol le está diciendo, el anciano, fíjate, estamos tomando casi 2 clases para definir lo que es un anciano. Y estamos viendo el propósito de por qué Dios nos eligió. O sea, somos preciosos ante los ojos de Dios. Dios nos ama. Por eso el apóstol, o sea, parafraseando los textos que estamos viendo, o sea, el anciano, el encargado de la iglesia, escribe a la señora, a la iglesia, a mí también personalmente, a la familia, porque somos elegidos de Dios. Entonces, retomando la idea, Dios ama y cuida a su iglesia. Y quiere que yo también cuide y ame a su iglesia. Y tú también como individualmente, como padre, Dios quiere que ames y cuides a tu familia. Porque tanto tú como tu esposa como tus hijos le pertenecemos a Él. Qué tremendo, ¿no? O sea, parafraseando lo que acabamos de ver en 2 clases, o en 3 clases más bien dicho, ¿no? Y el propósito es que somos elegidos de Dios. ¿Ves? O sea, sí lo estamos logrando entender. O sea, estamos desglosando como quien dice este quesito Oaxaca. Entre más le estás deshebrando así, ¡ay, qué sabroso! Y agarras un pedacito y ¡qué rico! Y el que sigue, ¿verdad? O sea, te lo estás disfrutando al igual que yo. Por eso el apóstol Pedro también, él les hablaba de una manera, les decía en 1 de Pedro 5, 13, vamos para allá. Fíjate cómo les está hablando de la elegida, la amada, ¿sí? 1 de Pedro 5, 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. La amada, ¿sí? Y la elegida. La iglesia que está en Babilonia, la elegida.
La iglesia, o sea, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por esa razón nos está diciendo esto, ¿sí? A la señora elegida y a sus hijos. O sea, esto abarca a la iglesia, a la comunidad. El cuidado, ¿sí? Y ya vimos por qué. ¿Por qué se preocupa por nosotros la iglesia? Porque Él nos ganó con su sangre preciosa, ¿sí? Por eso está diciendo, ¿sí? Y el apóstol Juan dice, yo amo en la verdad. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Amo en la verdad porque la verdad es Cristo. O sea, el anciano está expresando su amor al decirnos, yo los amo en la verdad. O sea, el amor ágape. Amor ágape. O sea, amor incondicional. Amor que imagínate, si la historia que narran del apóstol que va y busca a aquel muchacho que lo había encomendado a la iglesia, va y lo busca hasta por allá, es amor incondicional. Porque se preocupa por su oveja y lo fue a buscar, ¿no? Entonces está diciendo, el anciano expresa su amor al decirnos que Él nos ama en la verdad, ¿sí? Entonces, amor, también es un verbo en tiempo presente y esto nos habla de una acción continua. Una acción continua. O sea, no nomás es hoy, es siempre, ¿sí? Por eso es parte de uno del fruto del Espíritu, ¿sí? La benignidad, la benevolencia. O sea, cuando venimos como iglesia nos saludamos, nos abrazamos. Hey, ¿cómo estás? Gusto verte, Dios te bendiga. Hay un gozo, ahí eso es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, todo esto lo estamos aprendiendo y por eso fíjate, en 1 Juan 3:18, ya para finalizar este punto y concluir en esta noche de este tema, 1 Juan 3:18, veamos esta parte que él dijo en esta carta de 1 Juan. Dice la Biblia, 1 Juan 3:18. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acciones. No nomás, ay, sí te amo. No, tiene que haber un fruto, tiene que haber una acción. Por eso el apóstol está diciendo, yo los amo en la verdad. Ahora, ahorita que acabamos de ver Efesios, ¿ya entendemos por qué tanto amor? ¿Sí lo estamos viendo? Gloria a Dios, ¿sí? Por eso le está diciendo, ¿no? Esta parte, yo los amo en la verdad. Yo los amo en la verdad. Y luego dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solo yo, ¿sí? O sea, ¿qué le está diciendo? No nomás soy yo, hay más. Somos más alrededor del mundo que nos amamos los unos a los otros. Por ejemplo, traigo a memoria mi hermano Sam y su esposa Mary. Ellos están en otra congregación, una congregación anglosajana, allá en Bethany, así se llama la iglesia. Tenemos muy poco tiempo de conocernos, pero hay ese amor, el uno al otro. Y si te das cuenta, la hermanita nos trajo sus manzanitas bien sabrosas. Y el primer servicio nos las comimos y ¡ay, qué ricas manzanas! Nos trajo del fruto de su árbol y nos compartió y ni nos conoce. ¿Te das cuenta? Amor en acción. Ay, no, nomás. Ay, sí, hermanos, yo los amo en el Señor. No, ni nos lo dijo, nos lo demostró. ¿Te das cuenta? Así nosotros también tenemos que tener esos ejemplos,
¿sí? Por eso es amor en acción. Y Juan está expresando su amor a este cuerpo local de creyentes, ¿sí? A todos los que conocen la verdad. ¿Tú conoces la verdad? Muéstralo, muéstralo, muestra tu amor, ¿sí? Muestra tu amor a los hermanos. Por eso el apóstol Juan está expresando su amor al cuerpo de los creyentes, ¿sí? Y esto es importante, porque nos está hablando que el apóstol Juan conoce el fundamento de la verdad. Y todos conocen ese fundamento que es la verdad, ¿sí? Pero también lo llevan a la acción, a la acción, ¿sí? O sea que la verdad en el sentido bíblico es esencial y no opcional. Es eterna, ¿sí? Y no relativa, consistente y no cambiante, permanente y no perspectiva, permanente. O sea, ay, sí te amo hoy y mañana no. Hoy sí, miércoles, iglesia, los amo. Ya mañana cada quien hágase pelotas. No, no es así. ¿Me entiendes? No es así. Ese es el amor en acción. O sea, no solamente yo, dice el apóstol, sino también los que han conocido la verdad. O sea, hay más hermanos alrededor del mundo que te aman, que oran por ti y que no son parte de esta iglesia. ¿Sí? O sea, fíjate que esto es hermoso, esto es una bendición. El pastor John tiene un hermano, se llama Dino, también es pastor. Intercambiamos mensajes y todo indica que va a venir él para enero, ¿no? Para acá. Y me dice, voy a ir para allá, Vic, a visitar a Denver. Oh, ok, no, qué bueno. Pues ahí me avisa si viene. Sí, nos ponemos de acuerdo. Excelente. Si necesitas algo, cualquier cosa, yo estoy en Romania, pero no te preocupes, mándame un mensaje. Estoy para ayudarte en lo que pueda. Desde aquí tengo recursos allá también para ayudarte y ayudar a la iglesia. Y qué bueno que están ahí haciendo la obra de Dios. Hay otra persona que ni te conoce, pero agradece a Dios por tu vida. Y por eso el apóstol está diciendo, yo los amo en la verdad. Yo los amo en la verdad. ¿Sí? Por eso esto es hermoso, esto es maravilloso. Y ya con esto termino. El filósofo, el brillante filósofo y matemático que se llama Blaise Pascal, que era cristiano, él dijo esto. Dice, la verdad es tan oscura en estos tiempos y la falsedad está tan establecida que si no amamos la verdad, no podremos conocerla. Si tú no amas la verdad, no vas a conocer la verdad. Este mundo, fíjate cómo está. Pero hablar de la verdad es irse en contra de todo lo que el mundo enseña. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate, yo quiero obedecer a Dios, está en la verdad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un joven que dice, ¿sabes qué? Yo quiero llegar virgen al matrimonio. Y todos, ¿qué? No, te vas a quedar ahí, hasta una película hicieron, el 40 años y todavía virgen, algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Tú? No, muchacho. Y luego, el mundo aconsejando, muchacho, tienes que descubrir a ver si son compartibles o no. No, pero es que yo ya decidí. No, o sea, ¿te das cuenta cómo te ponen el pie para que caigas? En vez de que le digan, qué buena onda, yo quisiera ser como tú. Pero si amas la verdad, te vas a aferrar a eso. Si no amas la verdad, vas a escuchar a lo que el mundo te diga. Ni vas tan lejos, el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, etcétera. Pero los que aman la verdad, caminan en verdad, escuchan la verdad, porque son la iglesia de Cristo. Sí, vemos el mensaje. En estos poquitos versículos sí lo estamos comprendiendo, sí empezamos a decir, oye, sí es cierto, tiene razón, todo va concordando. ¿Verdad que sí? O sea, por eso es esta carta, 13 versículos,
pero qué profundos. Qué profundos. Y gracias a Dios estamos haciendo la tarea de ir revisando con lupa, por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo que Él nos está hablando a nosotros en su palabra. Por eso es esta manera de estudiar la Biblia de una manera expositiva, verso a verso. O sea, ¿te das cuenta? No nos salimos del contexto, respetamos lo que venimos siguiendo y leyendo. No hablamos, no, que imagínate que el otro día, y si viera y te cuento, no, ¿qué te iba a contar? Ya se me olvidó, pero estaba bien chistoso. Y amén, amén. ¿Te das cuenta? Ya te platicaron que estaban viendo que Tom y Jerry y bueno, no sé qué tantas cosas y no te hablaron de la Biblia. Por eso nosotros tratamos de leer la Biblia lo más que podamos, porque este es nuestro llamado. Ahora lo entendemos, porque Dios ama a su iglesia y tenemos que enseñar a su iglesia que, pues la palabra de Dios, para que su iglesia sea edificada. Nosotros como iglesia, por eso el apóstol dijo, no solo yo, también los que conocen la verdad. Hay hermanos alrededor del mundo que te aman sin conocerte, que oran por ti, ni siquiera sabes tú. ¿Me entiendes? Es el amor de Dios, no nomás somos nosotros, hay más. Y esto es lo que, viendo la carta, le estamos encontrando el sentido del propósito que Jesús les está diciendo, ¿sí? Entonces, próxima semana vamos a ver la verdad. Vamos a empezar a profundizar la verdad. La verdad es Cristo. O sea, en cada rinconcito de la Biblia está Cristo. ¿Ves? Para alabanza de su gloria en gracia. O sea, date cuenta del amor que Dios tiene por ti. No es casualidad que estés escuchando tú esto en este día. ¿Te puedes imaginar? Aún todavía ni nacías y Dios ya te había amado. Aún así tu vida haya sido un desastre, ya te había amado Dios. O sea, si entendemos esto, por eso comprendemos que el apóstol Pablo dijo, yo, el peor de todos los pecadores, porque perseguí a su iglesia y aún di mi voto para que mataran a Esteban. Y aún así Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Uf. Esto es gracia. Dios dándonos algo que no merecíamos. Esto es misericordia. Dios no dándonos lo que sí merecíamos. ¿Te das cuenta? O sea, la gracia de Dios, el amor de Dios por ti y por mí, con que Él nos ha amado. Esto es amor, esto es el Evangelio, hermano. Esta es la palabra de Dios. Por eso Dios te eligió, para la alabanza de su gloria en gracia. O sea, esto es hermoso, para que alguien le dé gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. El propósito es exaltar a Cristo, no a nadie de nosotros. Por eso el salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. A ti, Señor Jesús, a ti te damos la gloria, a ti. O sea, imagínate, Dios me ama a pesar de cómo soy, sí. ¿Me quiere dejar igual? No. Por eso todos los días tengo que morir a mi yo. Y es por su gracia. Es por su amor.
Entonces imagínate, qué hermoso es todo esto. A mí yo pensar, meditar en esto, por eso digo, Señor, gloria a tu nombre. Entonces entre esos, no nomás estás tú, también tus hijos. Y tus nietos, el día que los tengas, pero va a depender de ti guiarlos a Cristo. ¿Ves? Entonces todo esto lo estamos viendo, lo estamos aprendiendo y por eso el apóstol está escribiendo esta carta. Es nuestra tercera clase y apenas vamos saliendo del versículo 1. Para ver el propósito y entender el propósito, entonces, yo lo único que le puedo decir al Señor es, gracias. Gracias porque me amas. Y expresarle mi gratitud. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Juan 9:9. Ok. Pues a ver, léalo por favor. Para que no me quede a la mitad. Vamos a leerlo. Juan 9:9. 9:9, ¿verdad? San Juan 9:9. Muy bien. Aquí está. Dice la Biblia. El versículo 8. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias. Está hermoso esto. Sí, y fíjate, ahorita qué bueno que lo apuntan, que lo mencionan. Vamos a ver el versículo 1. Todavía tenemos tiempo. El pan puede esperar. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estaba ciego desde bebito, ¿ok? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Quién es el culpable, Señor? ¿Por qué nació él así? ¿Sus papás pecaron, cometieron un pecado o él pecó? O sea, qué pregunta, ¿no? Porque dice que desde el nacimiento de bebé no podía haber pecado. Pero date cuenta, lee la Biblia, hazte preguntas. Chécate esto, Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Soy yo. Pero la respuesta está en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria en su gracia. ¿Ves? Por esa razón Dios me escogió. O sea, mi vida era, gracias Jesús, ahora mi vida es. Mi viejo yo estaba perdido. Iba derechito al hoyo. Gracias Jesús porque viniste por mí. Porque yo no me podía salvar solo. Es por Jesús. Ahora mi vida es. Soy el elegido. Dios me llamó. Él me ama. Dios te ama. Amén. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has compartido en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque Dios, te damos alabanza, te damos gloria, Dios, porque Dios, tú nos escogiste para tus propósitos. Padre Santo, Dios, a ti te damos la gloria, Dios, en esta noche. Tú eres digno de toda adoración. Padre mío, en el nombre de Jesús, te agradezco por cada hermano que está aquí presente, porque ellos también son tu iglesia. Y ahora entendemos el cuidado, el amor, la delicadez con la cual tú nos has amado. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, porque por eso los apóstoles, el apóstol Pedro expresaba y él decía, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú, Señor. Es por ti. A ti te damos la gloria y la honra, Padre Santo, porque nos has amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces no logramos comprender esto. Perdónanos, Padre. Pero te damos gracias, Señor, por este cuidado que tienes por nosotros. Gracias por ese amor que tienes por nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias te doy, Dios, aún por mis hermanos, Dios, aquí presentes. Y también por los que no pudieron ver y también por los hermanos que nos siguen a través de las redes. Bendice sus vidas, cuida de ellos, Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Cuida nuestro camino, porque tu palabra nos enseña que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, Padre Santo, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.